Hola a todos y todas. En el día de hoy vamos a hacer una explicación general sobre el sistema linfático y la inmunidad, que es uno de los sistemas del cuerpo que participa en lo que sería la función de control, regulación y equilibrio del cuerpo. Para comenzar, podemos ver que el sistema linfático y la inmunidad tiene varios componentes. Es un sistema de túbulos que se ubican a lo largo del cuerpo, similar, análogo al sistema circulatorio, pero cambia de acuerdo a, primeramente, los vasos que lo componen. Sus vasos son los vasos linfáticos que se encargan de drenar el exceso de líquido intersticial. ¿Sí? Si recordamos en lo que es los fluidos celulares vistos al principio, los fluidos del cuerpo vistos al principio de la asignatura, vamos a encontrar que estos fluidos son similares en cuanto a su composición, pero pueden modificar. Primero se puede modificar un poco su composición, es decir, lo que tienen disuelto, y van a cambiar su nombre de acuerdo al compartimento en donde estén ubicados. En el caso del líquido intersticial, es el líquido que se encuentra entre las células del cuerpo, y cuando está en exceso, o bien hay sustancias que eliminar y sacar desde allí, pasan a formar parte del fluido que está dentro de los vasos linfáticos. Es decir, que pasa a formar parte de lo que es la linfa. Si vemos del paso del líquido intersticial a linfa, no hay un cambio composicional muy fuerte. Simplemente es un cambio en el compartimento en el que se encuentra. También otras funciones del sistema linfático, además de drenar el líquido intersticial y transportar la linfa, es transportar lípidos luego de la absorción. Se puede observar que ahí, a nivel de los intestinos, donde se produce la absorción, hay una gran cantidad de lo que son vasos linfáticos y lo que serían algunos ganglios, ¿sí? Una gran cantidad. Son como esas pequeñas enquistaciones que parece que ocurren, esos óvalos, esos círculos. Ahí es donde ocurre primeramente la depuración inmunológica, y también es donde se va a dar la absorción de lípidos a nivel, obviamente, del sistema digestivo, donde se da la absorción. Importante también que, además de este transporte y circulación, también desarrollan lo que es la respuesta inmunológica a través de las células específicas. El sistema linfático se compone por varios órganos y tejidos, ¿sí? Se pueden clasificar de distinta manera. Bueno, primeramente ahí se puede ver cómo en la ampliación se ve que todo el exceso del líquido que está entre las células del líquido intersticial pasa al capilar linfático. Al igual que el sistema circulatorio, tienen distinto calibre estos vasos, y el menor calibre, el más finito, que es una sola capa de células, es el capilar, ¿sí? Este ingreso es unidireccional, no es como la sangre, que pueden entrar o salir sustancias. Acá solamente las sustancias ingresan y no pueden volver para atrás, debido a una de las capas que tiene este tejido que impide el flujo de nuevo hacia atrás. Entonces, una vez que entra la linfa, empieza a circular por estos vasos, por los capilares, y después forma parte de los vasos con mayor calibre. Y tenemos tres tipos de clasificaciones de estos órganos y tejidos. Tenemos primeramente los primarios, ¿sí? En ellos encontramos la médula ósea roja y el timo, ¿sí? En el caso de la médula ósea, que no es lo mismo que médula espinal, la médula ósea roja y el timo son donde se fabrican estas células que tienen función inmunológica. Las células B y células T se fabrican tanto en la médula ósea roja y en el timo, ¿sí? Igualmente, lo que se fabrican en ellos no son las células B y T definitivas, sino que son las precursoras. Es donde se encuentran las células madre, que dan origen por mitosis a lo que serían las células que van a ser próximamente las células B y T. ¿Qué es lo que cambia? En los órganos primarios se da la fabricación, la poiesis, la génesis de estas células. Luego van a ir a madurar, a especializarse en los órganos secundarios. En el caso de las células T, o las células precursoras de las T, quedan en el timo y maduran allí.
El timo tiene sustancias, hormonas que también van a estimular a la maduración de las células estas que son de las madres, que dieron origen a estas células blancas, a especializarse en células T. En la médula ósea roja se van a transportar al vaso, y en el caso del vaso, que es un órgano secundario porque se encarga de la maduración de lo que serían las células que no están definidas, a definirse, a madurar en células B. Igualmente, los ganglios linfáticos, que también en ellos va a ocurrir maduración de estas células. Y por último, aquellos que son meramente de transporte, como los capilares y los vasos linfáticos, que transportan la linfa junto con estas células que obviamente ya están maduradas. Como vamos a ver ahora brevemente cada uno de ellos, en el caso del timo, como dijimos, hay una célula madre sanguínea que se encarga de fabricar lo que serían estas células que van a dar, por ejemplo, la célula madre linfoide o la mieloide, dependiendo. En el caso de las si esta célula sanguínea madre da una célula mieloide, va a ir a formar lo que son estas células mieloides, justamente, que van a dar glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos como neutrófilos y eosinófilos. Y si es una sola madre linfoide, va a formar justamente un linfoblasto que va a madurar el linfocito. En el caso del timo, si ese linfoblasto queda en el timo, va a recibir estímulos hormonales para transformarse en linfocito T. Además, también, como vimos, tiene función endocrina, que es secretar timosina y las células T3 y T4, que tienen función de aumento metabólico. En órganos secundarios ya tenemos el vaso, ¿sí? Y este vaso generalmente se cree que pertenece como al sistema digestivo, pero en realidad tiene función tanto en el sistema circulatorio como en el sistema linfático inmunológico. Fíjense que ahí vemos que tiene riego sanguíneo, venas, arterias, y consta de una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja es la que tiene función en el sistema circulatorio, y la pulpa blanca es ese lugar donde va a dar origen, origen no, sino que maduración, porque el origen ocurre en la médula ósea roja, vienen a madurar la pulpa blanca del vaso, y reciben estímulos, obviamente, para transformarse y especializarse en linfocitos B. ¿Sí? Como podemos ver ahí en el dibujito, en el microscopio electrónico, en la definición Maigruel-Kienza, vemos cómo se tiñe el linfocito B. Y por último, los ganglios linfáticos, que vimos que tenían función de maduración y de depuración. Fíjense que los ganglios linfáticos tienen varios ingresos, varios capilares o vasos llegan a lo que sería el ganglio, y solamente tiene 2 de salida, ¿sí? Que son más grandes, de mayor calibre. ¿Cuál es la función? Fíjense que en esa matriz que parece una red del ganglio, dentro hay como, pensarlo como una red. Y en esa red, como si fuera una telaraña, en esa telaraña las arañas serían las células B, las células plasmáticas y los macrófagos. ¿Sí? La linfa ingresa, pasa por esa red, por esa telaraña, ocurre la filtración y la linfa sale depurada. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? En esa filtración, ahí donde ocurre la filtración en esa matriz, hay una gran cantidad de células macrófagos, células B, células T, que van a detectar lo que viene en esa linfa, por ejemplo, microorganismos, virus, y cuando pasan y quedan como encastrados en esta red, van a ser fagocitados y destruidos por la linfa, por estas células inmunológicas. Entonces, la linfa cuando entra deja todo este material depurable, todo esto que es un desecho y que tiene que ser eliminado, las células hacen el proceso de eliminación con lo que queda ahí, y la linfa continúa un poco más depurada. Fíjense que hay varios ganglios linfáticos, por ende que la linfa atraviesa muchísimas depuraciones. Si pensamos en, por ejemplo, un capilar que está en el dedo del pie y tiene que llegar hasta arriba, pasa por muchos ganglios linfáticos en ese trayecto. En ese mismo trayecto, obviamente lo que ocurre es varias depuraciones sucesivas.
¿Por qué se hace la depuración? Primero por la función inmunológica, que es necesario para eliminar todos estos agentes del organismo y sustancias que son tóxicas o que pueden generar una infección. Y además porque este líquido, como se acuerdan que hablamos que era un líquido intersticial que compone el líquido que está entre las células, y que vamos a jugar con un nuevo líquido que reaparece acá, que es el plasma. El plasma también es un líquido similar con solutos diluidos en una gran proporción de agua, y que también tiene sentido en homología, es decir, que es igual a la linfa, al líquido intersticial y el plasma. Los tres son similares. ¿En qué cambia? En que la linfa se encuentra en lo que serían los capilares y vasos linfáticos, el líquido intersticial entre las células, y el plasma se encuentra en los capilares sanguíneos, ¿sí? Diluyendo las sustancias de la sangre. Como la composición es igual y el cuerpo, así como las células están siempre en modo ahorro, ¿qué significa? Que esa linfa se va a reutilizar, ese líquido se va a reutilizar y va a pasar a ser plasma, ¿sí? Fíjense que acá, a nivel de la vena subclavia, a ver, me voy a fijar si puedo poner un puntero acá. El puntero láser, acá, a nivel de la vena subclavia, hace la única conexión con el sistema linfático. Y acá, supuestamente ya depurado, si el cuerpo hizo todo de manera correcta, va a vertir la linfa para transformarla en plasma y que vuelva a la circulación sanguínea, ¿sí? Lo más depurada posible. La depuración ocurre a nivel de los ganglios y cuando llega y se vierte en hacer plasma a nivel sanguíneo, sí o sí tiene que estar lo más limpio posible, porque si no, ya no va a haber chance de ser depurado, y eso que no se depura, un microorganismo, un virus, puede volver a la circulación. Ya pasando eso en función general del sistema circulatorio, sistema linfático en relación con el sistema circulatorio, vamos a ir a lo que es el proceso inflamatorio, ya hablando propiamente no de los capilares, sino de las células que desencadenan una función específica en lo que sería este sistema inmunológico, sistema linfático. Como vemos, hay varios tipos de células que vienen desde la misma célula madre, sobre todo de las células linfoides, que van a después madurar en lo que son los linfocitos. También tenemos a los macrófagos, fíjense, tenemos varias células con funciones distintas. En el caso del macrófago, se encarga del procesamiento y presentación de las células T. El macrófago tiene la capacidad de realizar el famoso transporte activo en masa, que es la fagocitosis. Es una endocitosis de tipo fagocitosis, por el que ingresa y a través luego de la digestión celular elimina y procesa microorganismos, virus, otras entidades que deben ser eliminadas del cuerpo. Se encuentran obviamente todas estas células circulando en el torrente sanguíneo, pero también tenemos circulando en los capilares, en los vasos linfáticos, y en mayor proporción en los capilares linfáticos, en los ganglios linfáticos, que es donde ocurre la depuración en esta red, que habíamos dicho que los ganglios eran como la telaraña, y las arañas que se encargaban de comer a estas sustancias, a depurar estos organismos que eran invasores, los eliminaban a este nivel de los ganglios. Después tenemos los linfocitos B, que se encargan de la producción y secreción de anticuerpos, que ya vamos a ver ahora en un ratito lo que son los anticuerpos, y los B memoria, que están dotados de inmunoglobulinas, que son como estos anticuerpos que reconocen a los antígenos, ¿sí? Si el antígeno ya ingresó, se va a formar un anticuerpo que va a estar circulando en la sangre y está en la membrana de los linfocitos de memoria para reconocer y que el ingreso, cuando ingrese nuevamente, sea más rápida y efectiva su depuración, su eliminación, a que se ingresa por primera vez. Y los linfocitos T los clasificamos en tres, que son los linfocitos helper, ¿sí? O helper, que coopera, ayuda a los linfocitos B en la producción de anticuerpos y la respuesta inflamatoria, ¿sí? Los memoria, que también reconocen a los antígenos y desencadenan esta respuesta inflamatoria, lo que hace que los linfocitos T memoria y los B memoria ayudan a que este reconocimiento sea más rápido y pueda desencadenarse más rápido la reacción inmunológica. Si este microorganismo está ingresando por primera vez,
obviamente va a ser un poco más lenta porque no está reconocido y ningún ingreso. Y por último, los linfocitos citotóxicos que destruyen a las células diana, liberando lo que son las citotoxinas en estas células que están infectadas y para que no se propague esta infección. Como ven acá en el dibujito, en este capilar sanguíneo, si se pincha, hay una pinchadura o un corte o algo, en lo que ingresan microorganismos que son estos negros, se desencadena la producción de una sustancia que es la histamina, que va a traer esa sustancia por quimiotaxis, o sea, movimiento celular hacia una sustancia química. Los macrófagos y todo el resto de las células blancas se mueven por quimiotaxis, es decir, son atraídos por la histamina. A donde haya mayor concentración de histamina, significa liberada por otras células, significa que deben venir porque es necesario en este lugar que hay alta concentración de histamina, probablemente estén ingresando microorganismos y haya que reconocerlos y eliminarlos. Ahí como se ve en el dibujito, es un macrófago siguiendo y luego fagocitando a un microorganismo. Bien, luego de ello vamos a ver lo que es la inmunidad. Vimos las células inmunológicas y ahora la inmunidad la podemos desglosar en dos. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿sí? La primera, que es la inmunidad innata, funciona como primera barrera y segunda, ¿sí? La primera barrera son todos estos mecanismos que desencadenan el cuerpo para evitar el ingreso de los antígenos. Las lágrimas en los ojos, la cera de los oídos y la piel coordinan con el sistema inmunológico formando la primera barrera de defensa. La epidermis, por ejemplo, la descamación de las células en la epidermis, al liberar esas células descamándose, liberan los microorganismos que pueden estar en nuestra piel, tirándolo fuera de ella. Los pelos inclusive también ayudan a barrer esos microorganismos. Las secreciones como el sudor, como el sebo, tanto la acidez como las sustancias que presentan, sirven como barreras antimicrobianas para evitar su ingreso de los microorganismos, ¿no?, al cuerpo. Si fueron burladas por estos microorganismos la primera y segunda barrera, la primera barrera, vamos a pasar a seguir en inmunidad innata, o sea, la inmunidad que traemos desde el nacimiento, que tenemos desde que nos originamos como humanos y nacemos, pasamos a la segunda barrera, que es la barrera en donde intervienen sustancias más internas, ¿sí? Sustancias y mecanismos más internos cuando ese microorganismo ingresa. La primera es la secreción de sustancias antimicrobianas, como por ejemplo las citotoxinas. Hay células propias, que son las células natural killer, las células NK, que se les llama, que se encargan de eliminar y depurar a lo que serían asesinar, células naturales asesinas, se denomina, para reconocer y eliminar todas estas sustancias o agentes microbianos que están ingresando y que es necesario eliminar porque pueden desencadenar una infección. Pueden reconocerlas y eliminarlas en caso de ser necesario. La inflamación, por ejemplo, cuando nos pinchamos, ¿qué ocurre? Nos pinchamos o nos cortamos, la zona se pone caliente, significa que hay mayor circulación sanguínea. Al aumentar la circulación sanguínea y promover la inflamación, se genera que al llegar más sangre, lleguen más glóbulos rojos y blancos, sobre todo, para que desencadenen la defensa en ese lugar donde es una potencial, donde puede ocurrir una potencial infección o pululación de estos microorganismos. Y por último la fiebre, que es un aumento de temperatura, la temperatura de nuestro cuerpo, que es aproximadamente entre 36,5 y 37 grados, aumentarla ¿para qué? Porque sabemos que a altas temperaturas los microorganismos no sobreviven. Entonces, a partir de ello, trata de eliminarse con altas temperaturas los microorganismos. Sí es peligrosa la fiebre, prolongada sobre todo, porque si bien los microorganismos no resisten altas temperaturas, las proteínas de nuestro cuerpo tampoco. Por algo nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados, generalmente 36,5, porque es en el que los sistemas y los componentes funcionan de manera óptima. A mayor temperatura, cerca de 39 grados, ni hablar de 40, puede ser peligroso porque se desnaturalizan las proteínas. Entonces las proteínas que están formando tanto estructuras
como enzimas en nuestro cuerpo, pueden desestabilizarse y modificar su función, inutilizarse debido a las altas temperaturas. Y pasamos después a una segunda parte, que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? Si fallaron estas primeras barreras, actúa la inmunidad adaptativa. Las células que están formando nuestro cuerpo, que están formando parte de nuestro cuerpo y se están circulando en los tejidos sanguíneos y linfáticos, van a desencadenar lo que es una respuesta adaptativa y específica, ¿sí? Se desencadena lo que sería el complemento, que es como una cadena, una cascada de enzimas que van a tratar de activar y destruir a cualquier microorganismo que ingrese. Por un lado el complemento y por otro lado las células inmunológicas, las T, las B, los macrófagos, acá es donde tienen la función más específica y más fuerte. Porque si estos microorganismos han logrado burlar las primeras dos barreras y ya han ingresado o no, dependen de nuestras células de nuestro cuerpo poder reconocerlos y eliminarlos, ¿sí? Los anticuerpos son parte de esta inmunidad adaptativa. Un anticuerpo, un antígeno determinado, significa, como se ve acá en el dibujito, las células, el antígeno tiene los epítopos que van a determinar lo siguiente. El reconocimiento de nuestras células hacia ellos. A través de los epítopos, la célula puede reconocer por los mismos anticuerpos que generó, hacer un reconocimiento y de alguna manera neutralizarlo. Entonces, la unión de antígeno-anticuerpo hace que se neutralice, precipite, se pueda inactivar y después eliminar por fagocitosis, ¿sí? Muchas de las reacciones que ocurren en el laboratorio clínico, por ejemplo de serología, tienen que ver con esto, el reconocimiento de los antígenos y el anticuerpo, y si hay un precipitado, significa que nuestra sangre está dotada de este antígeno, de este anticuerpo, entonces la muestra suele dar positiva, ¿sí? O sea que damos positivo para tal infección. Y por último, las formas de adquirir la inmunidad adaptativa, es decir, esta inmunidad específica que cuando este microorganismo ya ingresó a nuestro cuerpo lo podemos reconocer y eliminar más fácil. En caso de que no haya ingresado nunca, sí va a ser necesario que obviamente primero lo eliminemos y después desencadenar los linfocitos B y T memoria para que lo reconozcan y puedan fabricar las sustancias necesarias, es decir, los anticuerpos, para que estos, una vez ingresados nuevamente, puedan ser reconocidos y eliminados más inmediatamente. Esta inmunidad adaptativa se puede adquirir de dos maneras, natural o artificial. La inmunidad adaptativa natural puede ser tanto pasiva como activa. La natural pasiva consta del paso de los anticuerpos de la madre al feto, primero a través del cordón umbilical, en lo que sería la gestación, y a través de la leche, en lo que sería la lactancia, ¿sí? Y natural, algo que cuando hablamos de natural, digamos, hablamos de algo que ocurre en la naturaleza, algo que ocurre en nuestra vida cotidiana sin intervención del hombre, del humano, nada artificial. Pasiva, los anticuerpos que dijimos en la gestación y la lactancia, y activa, el ingreso de antígenos y generación de cuerpos. Cuando el microorganismo con sus antígenos ingresa y nosotros lo podemos reconocer, eliminar y obtener memoria y datos de él para su próximo ingreso, estamos activando nuestras células, está trabajando nuestro cuerpo, está de manera activa, por lo tanto es una forma natural y activa de obtener la inmunidad adaptativa. Y por último, las formas de adquirir la inmunidad adaptativa puede ser artificial, pasiva, es decir, cuando hablamos de artificial son productos creados por el hombre o maneras bioquímicas humanas de generar inmunidad en nuestro cuerpo. Puede ser artificial pasiva a través de la inyección de inmunoglobulinas, como por ejemplo ahora ocurre con el COVID, de que hablamos de donar plasma, estamos donando de manera artificial, nos están inyectando de manera artificial estos anticuerpos, o activa a través de las vacunas, ¿sí?
La vacuna que tiene, aquí la diferencia es, al pasar por pasiva ya nos dan los anticuerpos necesarios, entonces nuestro cuerpo no debe hacer nada. En el caso de la inmunidad artificial activa, al ponernos la vacuna con los microorganismos atenuados que entran, como por decir, medio borrachos, nuestro cuerpo tiene que eliminarlos y hacer el reconocimiento. Es decir, la diferencia entre pasiva y activa, en el caso de la pasiva, nos dan y nosotros no hacemos nada. En el caso de la activa, nuestro cuerpo, nuestras células tienen que trabajar y fabricar lo necesario. Similar a transporte pasivo o activo, en lo que vemos que en uno hay gasto energético y trabajo por parte de nuestro cuerpo, y en el otro no. Y ese es el final de lo que sería este pequeño resumen y clase de hoy de lo que sería el sistema linfático y la inmunidad. Cualquier duda, nos estamos encontrando por lo que sería la plataforma.